Ya, ahora la segunda clase va a corresponder a la clasificación de los ángulos según su medida. En el primer caso tenemos un ángulo cuya medida es de 90 grados, 90 grados y 0 grados. En el primer caso vamos a tener el ángulo cuya medida es 90 grados, al cual le vamos a llamar ángulo recto. Ángulo recto, y se va a representar mediante una sombreadita, mediante esta condición. Un ángulo recto. Ángulo recto. Vamos a suponer que este sea el vértice O, el vértice A y el vértice B. Ángulo recto del vértice o del ángulo A o B. Ahora, el ángulo recto va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados, ¿no? Ahora, el otro ángulo vamos a definirlo mediante el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel cuya medida es menor a 90 grados. Si nos damos cuenta, esta es una medida de 90 grados. El ángulo agudo, que en este caso va a ser 60 grados, va a ser a menor a 90 grados. La notación sería el ángulo, vamos a definir nuevamente el ángulo AOB va a medir menor a 90 grados. Luego el ángulo agudo, el ángulo obtuso, va a ser el ángulo cuya medida va a ser mayor a 90 grados. De nuevo, vamos a armar nuestro ángulo OAB. Vamos a definirlo. El ángulo AOB va a ser ¿cuánto? Mayor a 90 grados, ¿no? Va a ser mayor a 90 grados. ¿Estamos? Luego, según su medida vamos a tener entonces el ángulo recto, el ángulo agudo y el ángulo obtuso. Asimismo vamos a tener lo que son los ángulos complementarios, y los ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios van a ser la medida de dos ángulos cuya suma me va a dar 90 grados. En este caso 45 grados más 45 grados va a ser igual a 90 grados. Y voy a definirlo también de la manera que el complemento de 45 va a ser 45 y el complemento de 45 va a ser 45. Por ejemplo, el complemento de 60 grados va a ser 30 grados y el complemento de 30 grados va a ser 60 grados. Ahora, los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que me van a dar medida de 180 grados. Por ejemplo, en este caso, el complemento del suplemento de 30 grados va a ser ¿cuánto? 150 grados, porque 150 grados más 30 grados va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Y puedo definir, ¿no? Que el suplemento de 30 grados va a ser 150 grados, ¿no? Va a ser 150 grados. Ahora, vamos a definir a los ángulos obtuso y el ángulo ángulo obtuso y ángulo llano. El ángulo obtuso, como les dije, era mayor
a 90 grados o A, B. Vamos a definir 90 grados el ángulo o A o B, íntegro menor a 180 grados. Y el ángulo llano es aquel ángulo cuya medida va a ser igual a 180 grados. En este caso, el ángulo A o B va a ser igual a 180 grados. Y con eso se termina lo que es la clase de la clasificación de los ángulos según su medida.